Entonces, acercándonos más a nuestro tiempo, vemos el caso del cristianismo, que es una subcultura, ¿verdad? Es una religión, pero es una cultura. Con la llegada del cristianismo a Roma, convertirse Roma al cristianismo, comienza la persecución y la estigmatización de un montón de cosas de la realidad humana, entre ellas la sexualidad, obviamente. El cristianismo, recordemos, es una derivación del judaísmo. El judaísmo exigía la virginidad y eso pasó en la mujer, y eso pasó a sus proyecciones, que son el cristianismo y el islam. Rápidamente, el pecado fue un concepto que abarcó la cultura cristiana desde los primeros cristianos. Y lo primero, de las cosas primeras que se condenaron fueron la fornicación y el adulterio. Una de las ideas centrales del cristianismo es que el matrimonio es para tener hijos. La función del sexo no es en ningún momento el placer es pecaminoso, es tener la tenencia de hijos. El sexo se ve como una forma de distracción de la vida piadosa, de la fe, de la devoción, y dentro del cristianismo se estima más el celibato que el matrimonio. De hecho, se exige todavía que sus sacerdotes sean célibes. La familia tradicional es la que conforma la iglesia, es la que va a la iglesia, entonces cualquier amenaza a la familia tradicional es una amenaza para el cristianismo. Por lo tanto, uno de sus grandes condenados es el divorcio, es una cultura contraria al matrimonio y lo pone en riesgo. Por lo tanto, pone en riesgo a la religión también, a su iglesia también. Se condenan desde muy temprano cosas como la masturbación, la prostitución, el apasionamiento, ¿verdad? Porque las relaciones sexuales en el matrimonio tienen que ser con contención, no con pasión. Se establece que la sexualidad tiene como objetivo, como les decía, la tenencia de hijos. Algunas de las ideas más culpables de este tipo de cultura vienen de Agustín, ¿verdad? Que enseñaba que Adán y Eva habían cometido pecado, habían manchado la fuerza de la procreación, que cuando pecaron en el Edén sintieron vergüenza ante su desnudez, por ejemplo, cuando fueron expulsados del Edén, y que entonces pasaron los pecados de la lujuria y la vergüenza al resto de la humanidad. Entonces, la iglesia basa muchas de sus enseñanzas en el pecado original, en que el cristiano desde que nace ya trae un pecado, es pecador, y que tiene que ganarse el perdón de Dios perteneciendo a la iglesia y siguiendo sus mandatos. Entonces, esas ideas permean el cristianismo. El celibato es una de las mejores maneras en que un hombre o una mujer pueden recibir la gracia de Dios, pero ante este Dios cristiano, que es el mismo Yahvé, hay abominaciones como por ejemplo todas las actividades sexuales que nos lleven a la procreación. La homosexualidad y la masturbación, el sexo oral, las relaciones anales, todo eso se demoniza en esta religión porque no tienen como fin la sexualidad, sino el placer. Y de ahí radica su condena en estas religiones. En la visión cristiana, incluso en el sexo del matrimonio, en el matrimonio está manchado por esa idea del pecado original. El cristianismo dominó Europa durante el oscurantismo y la Edad Media, y durante la Edad Media una de las ideas principales eran las fuerzas del mal tratando de destruir a los cristianos, como por ejemplo vemos en esta ilustración del medievo la idea de el demonio, ¿verdad? Como inspirador del pecado y como el que se roba las almas de los fieles. En la Edad Media, que va del 476 aproximadamente al 1453 de la era común, el pensamiento agustino, domina esta parte de la historia, así como domina el cristianismo, ¿verdad? En Europa. Surge en Constantinopla, en Turquía, luego es Turquía, el culto a la Virgen María. La Virgen María es la mujer pura, la mujer buena, y esto se contrapone a la impronta o al concepto de Eva como la mujer pecadora. Entonces tenemos esa dicotomía en las mujeres, la mujer buena y la mujer mala. De hecho, esa dicotomía ha persistido en el cristianismo entre las mujeres piadosas y las que no son piadosas, que son rameras. Por ejemplo, como se condena el personaje de María Magdalena como una ramera. Entonces así transcurrió toda la Edad Media y llegamos a la Reforma, el periodo victoriano y finalmente la modernidad. La Reforma fue un cisma que realizaron Martín Lutero y Juan Calvino, separándose de la Iglesia Católica. Eso es un cisma, separarse de la Iglesia. Se opusieron a las doctrinas aquí tenemos a Martín Lutero, Alemania, se opusieron a las doctrinas del sexo para la procreación solamente y se opusieron al celibato. Se generaron sectas protestantes a partir de este cisma en Europa occidental y en América.
Luego sigue la era victoriana en el siglo XIX, en los 1800. Aquí vemos a la reina Victoria, de ahí viene el nombre de era victoriana. La reina Victoria es un símbolo de represión femenina. Y entonces en esta época había mucho puritanismo, represión sexual, la mujer debe estar en la casa, que ese es su lugar, es solo para procrear la mujer debe satisfacer al marido y todo este tipo de ideas puritanas en toda esa época. Incluso a los pianos les ponían en aguas para que no se les vieran las patas, hasta ese extremo llegaban. Sin embargo, aunque se considera que la mujer no debe tener deseos sexuales ni experimentar placer, en esa época escondida se desarrolló la prostitución, ¿verdad? Ahí solapada, y aumenta la prostitución y la promiscuidad de los maridos. Ya en épocas más modernas, después del siglo XIX, aparece Krafft Ebing, una serie de sexólogos, ¿verdad? Estudiosos del sexo. Krafft Ebing es uno de los primeros en hablar de las desviaciones sexuales y de ahí vienen las parafilias que después vamos a mencionar. Havelock Ellis que refuta el hecho que la masturbación sea insana, reconoce que las mujeres tienen igual naturaleza y deseos sexuales que los hombres. Luego viene Sigmund Freud, que vemos acá. Sigmund Freud, que en austriaco, que desarrolla la teoría de la personalidad y conceptos como el complejo de Edipo, la libido, y dice que muchos miedos vienen de las frustraciones sexuales. Bueno, toda esta premisa del instinto sexual en la teoría de la personalidad. Otro sexólogo, Alfred Kingsley, es uno de los primeros que desarrolla, o el primero que desarrolla estudios masivos de la conducta sexual en Estados Unidos, ya en los 1930, en el siglo XX. Más avanzado el siglo XX, en los 60s, en los 70s, ocurre la revolución sexual, es donde tenemos los movimiento hippie, Woodstock y todo aquello, en donde se dan cambios en las conductas de los estadounidenses, ¿verdad? A nivel social, sociopolítico y sexual. A nivel sexual se expresa la sexualidad abiertamente, sin límites, se producen películas sexualmente explícitas. El ambiente generacional en los 60s y los 70s en esta generación era de revolución, de rebelión, de libertinaje sexual, sexo premarital, liberación sexual femenina, discusión explícita de temas sexuales. Esto está asociado al movimiento hippie, la revolución sexual, para que lleguemos finalmente a la sociedad actual, en el siglo XXI. Esta sociedad actual, este mundo actual que ha heredado todo lo que hemos visto del pasado y con nuevas reformas, nuevas ideas y conforme va habiendo cambio generacional, pero vivimos todavía en un mundo complejo, convulso, diverso. La sexualidad se maneja de maneras muy diferentes según la región, según la cultura y también según la religión, porque las religiones siguen manteniendo su control sobre grandes masas de seres humanos. Entonces vemos que el mundo, la sociedad actual, en cuanto al tema de la sexualidad, por citar uno, podemos citar muchísimos más, es sumamente complejo y sumamente variado, como vemos en las fotografías que vemos ahí. Entre las conductas o tendencias sexuales que en algunas partes se estimulan, en otras partes apenas si se toleran y en otras partes más bien se condenan y se persiguen, dependiendo del país donde estemos, tenemos, por ejemplo, entre las conductas sexuales actuales que están en controversia. Todavía el tema de la masturbación es un tema en algunas partes del mundo, aunque parezca increíble. La prostitución, en algunos países se permite, en otros es reprimida, en otros se ignora. La promiscuidad sexual, la poligamia, las relaciones en que hay varias personas en una relación sentimental, las relaciones homosexuales y lésbicas, por supuesto. El tema de las madres solteras, de la soltería, el control de la natalidad y el aborto, que el aborto sigue siendo un problema de discusión y de polarización en muchas sociedades, sobre todo aquellas que son sociedades regidas por religiones, como el cristianismo, como el islam. El tema de los vientres de alquiler, o las madres subrogadas. El tema de las igualdades y de los movimientos pro igualdades, por ejemplo, el movimiento feminista, el movimiento gay, ¿verdad? Etcétera. Vemos que se van haciendo avances en diferentes temas, en diferentes esferas, pero falta mucho. Falta mucho por caminar, falta mucho por recorrer. Y vean que si contamos desde la prehistoria hasta acá, estamos hablando de miles de años en los cuales llevamos tratando de madurar la idea de la sexualidad humana y de la convivencia entre todos los seres de una forma respetuosa y pacífica. De todos estos temas seguiremos hablando a lo largo del curso.
Muchas gracias por la atención a esta videoclase y espero que hayan aprendido cosas interesantes que los estimulen a leer todavía más de estos temas. Muchas gracias.